Sí, esto es una pequeña explicación de cómo utilizar el indicador supertendencia para forest o para opciones binarias, ¿vale? Realmente es un indicador muy fácil de entender, ¿vale? Eh, Se puede aplicar muy fácilmente en el gráfico. En este caso tenemos que seleccionar el indicador, ¿vale? Supertendencia, lo seleccionamos, ¿vale? Y lo ponemos encima, ¿vale? ¿Qué nos indica? De que tienes ya un periodo de 10 y un múltiplo de 3 predefinido. Hay momentos en que funciona otro múltiplo, otro número de periodos, mejor que este. Pero en principio esto viene predefinido porque es el que da mejor resultado a lo largo del tiempo, ¿no? En el tiempo pues ofrece mejor resultado este número de periodos y este número de múltiplo, ¿vale? Lo que le damos es aceptar, y una vez dado a aceptar, vemos el indicador. Si el indicador lo que nos dice es cuando, vamos a utilizar aquí el gráfico, ¿no? Cuando la vela, ¿vale? Cuando la vela cierra por debajo de la línea, ¿vale? En este caso verde, cierra por debajo, nos da una señal en venta, es decir, una señal en venta. Aquí vemos que la siguiente vela cerró también en rojo y tenemos una operación positiva para opciones binarias, y si lo tenemos en Forest, pues cerraríamos cuando vuelva a cambiar otra vez la vela, ¿vale? Esa es una opción. La otra opción es cuando cierra la vela por debajo, ¿vale? Contamos las últimas 5 velas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? El máximo, y te ponemos como nuestros stop loss, y aquí tendríamos, contamos los mismos, digamos que aquí hay unos 20 puntos, pues de aquí a aquí unos 20 puntos sería nuestro beneficio, ¿vale? También podemos buscar 1, 2, quiere decir que 40 puntos de beneficio, que en principio no nos ha ofrecido, ¿vale? O realmente, como nos dice el indicador, pues cuando vemos otra vez otro cruce, ¿vale? Que vuelve otra vez a cambiar de color, pues tendríamos la señal de salida, ¿vale? Realmente para opciones binarias pues solamente es una sola operación. Aquí vemos que cambie la vela por la siguiente vela, como lo vemos aquí, tenemos un put, es decir, una venta, ¿vale? Es muy fácil de aplicar, no es nada más. Debemos recordar que el indicador solamente funciona, ¿vale? O nos da una señal cuando la vela cierra por encima de la línea. Digo por la línea, pero bueno, es del indicador, ¿vale? La línea. Vemos que aquí fue hacia abajo, pero no cerró. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no cerró la vela por debajo. Aquí vimos también, aquí intentó ir una vez hacia arriba, una señal en compra, pero no funcionó. ¿Veis? Porque no cerró por encima la vela. Aquí lo hizo otra vez, pero tampoco funcionó la vela, ¿vale? No cerró la vela. Entonces tampoco tenemos una señal en compra. Pero en la siguiente vela se cierra por encima, ¿lo veis? Y nos dice de que ahora tenemos una señal en compra y en Forex pues haríamos una compra, o en Opción Binarios haríamos un call, ¿vale? Pues un call que salió afirmativo, y en opciones binarias y en Forex pues igual. ¿Qué pasa? Pues contamos las últimas 5 velas, si contamos las últimas 5 velas pues hubiéramos llegado al objetivo muy fácil. Si hemos buscado el doble pues hubiéramos llegado al siguiente objetivo muy fácil, o si no tenemos que esperar a que cruce otra vez la supertendencia. Entonces aquí hubiéramos tenido un beneficio de bastantes puntos, ¿vale? Más de 100 puntos creo yo, ¿vale? Aquí una vez más, si estamos en Forex, pues aquí nos da una señal en venta, pero aquí en señal en venta, ¿vale? Y en opciones binarias, pues muy fácil. Veis que aquí cerró para abajo y aquí la siguiente vela salió roja, ¿vale? Es decir, que avanzó, perdió más o menos unos 6 puntos. Pues estos 6 puntos nos hubiera ofrecido una señal muy buena. Es decir, hubiéramos acertado porque solamente necesitamos de que se mueva un punto y ya hubiéramos ganado, ¿vale? Es la estrategia muy fácil de aplicar y no tiene, solamente es esto, ¿vale? No hay nada más. Es decir, es un indicador que siempre solamente nos dice compra o venta, ¿vale? Aquí venta y aquí compra. Aquí venta y aquí compra. Es muy fácil de aplicar, no tiene más trabajo realmente el indicador. Ahora, también si tenemos una temporalidad mayor, las señales van a ser un poco más claras, ¿vale? Tenemos una temporalidad de 1 minuto, ¿vale?
vamos a tener muchas más señales. Como veis, más señales. No significa de que sean de que no estén bien, ¿vale? Pero vamos a recibir más señales porque el mercado sube y baja más rápidamente, ¿vale? ¿Se pueden hacer operaciones de 60 segundos? Sí, se pueden hacer operaciones de 60 segundos, pero vamos a tener en principio operaciones más falsas, ¿vale? Señales más falsas, ¿vale? Aquí muy fácil el indicador. Cuando la vela cierre por debajo, nos daría una señal en venta. Es decir, aquí tenemos que estar pendiente. Cuando cierra por debajo, pues haríamos una operación en venta. ¡Pam! Aquí por lo mismo, aquí cerró por debajo la vela y cambió la supertendencia para arriba. Es decir, el color rojo se viene para arriba y nos da una señal en venta. Aquí, cuando se posicionó por encima, vemos de que todo el tiempo estaba por debajo, pero cuando la vela cerró por encima, nos da una señal en compra, ¿vale? Y ahí continúa la compra. Aquí tocó, aunque haya tocado la supertendencia, como no ha cerrado aún, no hemos tenido una señal en venta, ¿vale? Se puede utilizar en cualquier temporalidad. Si damos acciones tradicionales, pues ponemos 15 minutos. En 15 minutos va muy bien, aquí tenemos una buena señal, o en 5 minutos. Y también pues lo podemos utilizar donde queramos, ¿no? Por ejemplo, en petróleo, vale, pues vamos a petróleo y lo ponemos. Claro, el petróleo se va a mover mucho menos. Es decir, tenemos que seleccionar la supertendencia, lo ponemos, ok, y aquí tenemos una señal en venta, pero el petróleo se mueve mucho menos. Entonces es más aconsejable utilizarlo en una temporalidad mucho menor, ¿vale? Temporalidad menor. Aquí vemos que salió positiva, aquí salió positiva, aquí salió negativa la operación. No siempre acierta, pero bueno. En principio es así. La siguiente operación positiva, por encima, positiva. Aquí esta operación nos ha salido negativa. ¿Vale? Es conocer, por ejemplo, en el petróleo pues no da tan buen resultado, por ejemplo, con una divisa. Pero bueno. Para opciones binarias, porque es la siguiente vela que cierra. No, para Forex igual sí nos puede ofrecer un buen rendimiento. Para los índices igual, solamente tenemos que estar pendientes que cuando cierra, que nos da una señal en venta o en compra. Vale, no es nada más. Si tenéis cualquier duda, podéis comentar en el vídeo e intentaré responderlo. Pero bueno, os repito una vez más, ¿vale? Para finalizar, solamente tendremos una señal en compra, ¿vale? Tenemos una señal en compra cuando la vela cierra por encima. Desgraciadamente ahora no tengo ningún gráfico que esté haciendo el cambio. Si estuviera haciendo en un gráfico el cambio, vamos a buscar otra divisa, por ejemplo la libra, dólar yen, dólar libra. A ver si igual aquí nos va a hacer un cambio. A ver la libra. Un minuto. Tampoco parece. Aquí acaba de cerrar por encima y nos da aquí una señal en venta, ¿vale? Esto está dando un minuto, que no significa que siempre que acierte, ¿vale? Vamos a ver otra divisa, que no quiero que se alargue mucho el vídeo. Vamos a ver si podemos modificar. Esto no tenemos que hacerlo, ¿vale? Solamente yo lo estoy haciendo para que esté más pegado, ¿vale? Para que esté más pegado a la supertendencia. Y así poder ver un ejemplo. A ver, aquí está más pegada la supertendencia, no es como debe ir, ¿vale? Pero aquí, bueno, aquí acaba de darnos una señal en venta. Aquí a ver si nos da una señal en venta ahora, ¿vale? Aquí vemos de que cuando se posiciona por debajo, ¿vale? Aún no ha posicionado la vela por debajo, pero esperemos que lo haga. ¿Ves? Aquí vemos de que automáticamente la vela cambia por encima, ¿vale? Es decir, del verde cambia a rojo. De verde cambia a rojo.
¿vale? Pero aún así debemos esperar a que cierre la vela, porque si no cierra la vela así, no tenemos una señal en venta, ¿vale? ¿Vale? Aquí está cambiando a rojo, ¿vale? Está cambiando a rojo, aún sigue siendo en verde, pero tenemos que esperar a que cierre la vela. Cuando cierra la vela, ¿vale? Aquí cerró la vela, ahora sí tenemos una señal en venta. Entonces aquí haríamos una señal en put, ¿vale? ¿Veis? Que el verde cambió a rojo. Por aquí estaba en rojo y cuando la vela cerró por encima cambió a verde, ¿vale? Aquí estaba en verde cuando la vela cerró por debajo de la línea, es decir, de la línea roja en este momento, de la línea verde, sí, se convirtió en roja y ahora tenemos una señal en venta. Ahora veremos aquí, tenemos una línea en rojo, ¿vale? Tenemos una línea en rojo y cerrará, ¿vale? Es decir, cerrará en 2 o 3, veremos que faltan 20 segundos para que cierre la vela. Y cuando cierra la vela, aquí veremos veremos una línea aquí en rojo. ¿Por qué? Porque ahora nos está dando una señal en venta. Igualmente, cuando se llegue a posicionar una vez más por encima, pues tendremos una señal en compra. Es muy fácil de comprender, solamente que lo quiero ver, creo que lo vierais cuando está la vela, ¿vale? ¿Veis? Ahora está en rojo, ¿vale? Cuando se posicione por encima, ahora nos va a dar una señal en venta, ¿vale? Una señal en venta. Diréis, ¿habría están dando señales falsas? Muchas, sí, sí están dando señales falsas. ¿Por qué? Porque es un minuto y da más señales. Y aparte porque he modificado el indicador para que dé muchas más señales. Por eso os digo que no es aconsejable modificar el indicador si no se conoce. Es decir, los parámetros del indicador. ¿Vale? Aquí nos está dando una señal en compra. ¿Vale? Pues nada más, si queréis, si tenéis alguna duda, podéis preguntarme, podéis comentar en el vídeo o en la página del blog e intentaré pues responder a todas las dudas. Un saludo.